Radio. Jalisco Radio. Porque tenemos una historia en común de muchos años. Bienvenido a nuestro programa A las 9 con usted. Amigos nuestros, muy buenos días. Como seguramente la mayoría de ustedes saben, falleció ayer a los 86 años de edad el pintor, escultor, escritor incluso mexicano José Luis Cuevas. La Plástica Nacional está de luto. Hoy sus cenizas serán recibidas en Bellas Artes y dedicaremos unos minutos a esta figura tan importante de la plástica, José Luis Cuevas, que nació en 1931, tenía 86 años. Nuestro programa A las 9 con usted expresa sus condolencias de una figura que fue referente obligado de la plástica, del enfant terrible el creador, vaya, del manifiesto de la cortina del nopal, hacia un testigo de su historia, comprometido y dando cuenta de su momento. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a José Luis Cuevas cuando menos en unas 6 ocasiones, y siempre lo entrevisté y me quedó al final de las entrevistas siempre un curioso sentimiento que les comparto, porque sé que en los medios se va a repetir su historia y demás. Tal vez una experiencia muy, muy personal que les puedo compartir con José Luis Cuevas es que siempre que le entrevisté percibí en él, más allá de la fama, una actitud, por supuesto, provocadora por un momento, pero completamente asumida. Pero, y aquí quería llegar, su vulnerabilidad como todo ser humano, y tal vez un poco más. Era un aspecto conmovedor. La primera vez que lo entrevisté, él vino a Guadalajara, especialmente a Zapopan en 1984. Vino a dar una conferencia en Zapopan, en lo que ahora es el Museo de Arte de Zapopan. Y bueno, fue invitada a una comida que le hizo Linda Chapuy, amiga personal de él, y lo entrevisté. Lo primero que hizo fue pedir un té de azahar y me decía: Yolanda, es que me va a calmar los nervios, estoy nervioso y hasta inseguro. Probablemente fuera una manera de manejarse también. Ya sabemos que en él todo era muy, muy escenográfico también. Pero sí, a lo largo de la entrevista me hizo comentarios que hablaban de un hombre vulnerable, profundamente vulnerable. Decía: fíjate, si hay 1000 páginas que hablan de mí, sobre mi fama, si hablan de mi trabajo favorablemente, y hay por ahí una página, y a lo mejor de un pasquín, yo me descompongo, decía José Luis Cuevas. Imagínese si hubiese él podido realmente controlar todo lo que se decía de él, pues era imposible. Y le gustaba, ya sabemos, provocar. Una segunda ocasión en la que lo entrevisté, y quizás sea la más fuerte, porque guardo de ella un programa de televisión hecho aquí en C7, fuimos a su casa Angelina, desde la puerta, subir la escalera poco a poco, un barroco apoyante, exuberante, libros, por supuesto, cuadros, espejos, donde quiera que reproducían la cara de José Luis Cuevas, grabados, cajitas, santería y muchos retratos de él, como en un copio, esa imagen de José Luis Cuevas. Sala marrón, de piel marrón, un poco gastada, pero muy agradable. Estuvimos ahí conversando. Y fue una larguísima entrevista. De hecho, fuimos 3 días a platicar con él. Y pues hablamos de muchas cosas. Quizá logremos reproducir el programa para este viernes y dedicarle un programa completo. Pero bueno, de los aspectos, recuerdo, yo le preguntaba cómo somos inicialmente Benítez, el que marca la ruptura. Y decía yo, pero decía, mira, es que fui un hijo entre mis muy poco, siempre quise decir, que bueno, que tan habilidad y bien lo que o gana tocar y a la luz la repetición de Rivera, muralista, y nos dice: Yolanda, sí, dice, lo conserva. Este programa es de la Serviete. Nos habla de usted sabe, pero lo de la se jactar un gran amor y demás. Bueno, yo le decía: eres un gran Luis, dices fiel a tu esposa, su primera esposa. Y me dice: bueno, es que yo distingo fidelidad de lealtad. Yo puedo ser leal, aunque no sea fiel. Dije, bueno. Y justamente en ese momento, en ese programa, recuerdo cuando hablábamos de la muerte, ya en un tono un poco más profundo, en la tercera visita que hice a su casa con el equipo de C7, le decía: José Luis, ¿a qué le tienes miedo? Y le decía: Yolanda, tengo pánico y terror a envejecer, a perder mi vitalidad, a no terminar un cuadro, a morir, decía. Por eso me tomo una fotografía diariamente o me hago un autorretrato. En aquella época, ahora supongo que los selfies sería otra cosa, pero él se hacía su autorretrato todos los días. Fíjate qué claro: le tengo miedo a envejecer, a perder mi vitalidad, a morir, decía José Luis Cuevas. Y bueno,
una otra ocasión más, como les digo, 6, 7 veces platiqué con él, porque además llevamos una cierta amistad por carta. Yo hablaba con su esposa y su primera esposa, y ella nos agendaba las entrevistas y demás. Pero bueno, en la tercera ocasión yo le llamé a México para decirle, y eso fue hace relativamente poco tiempo, lo invitamos a hablar de la muerte. C7 lo invitó a hablar de la muerte aquí hace pocos años, y estuvo en Zapopan nuevamente y tuvimos un diálogo sobre la muerte. Y bueno, yo trataba de que entrara a la profundización de lo que significaba la muerte, pero él se limitaba a decir que le tenía miedo, que le tenía horror, que le tenía pánico. Y bueno, ese era José Luis Cuevas. Claro que nos deja su obra plástica. Era un gran dibujante, extraordinario dibujante, un escultor. Ahí está La Giganta y toda una serie de esculturas en ese museo que nos dejó, Museo José Luis Cuevas, que es una delicia visitar. Como pintor, sus autorretratos, un grabador excelente. Y bueno, su obra, afortunadamente, como suele ocurrir, lo trasciende, y José Luis Cuevas estará para siempre con su obra presente. Bien, quiero subrayar el hecho de que José Luis Cuevas aparece en el libro de esta servidora, Daguerrotipos, 30 años de encuentro con la cultura. Es pues una de las entrevistas más entrañables para mí, porque fue hecha, repito, en su casa. En alguna de las ocasiones que grabamos estaba Tovar de Teresa, que era muy amigo de él, en un ambiente muy, muy al estilo de Cuevas, en diferentes locaciones de su propia casa, y con todo el equipo de C7. En ese entonces estaba Parra, estaban, bueno, algunos compañeros que ya no están con nosotros, que nos acompañaron, y que fue a 2 cámaras, fue un programa. No teníamos todos los recursos que se tienen ahora en televisión aquí en C7, sin embargo, sí teníamos todo el entusiasmo, y los comentarios que nos hizo, las declaraciones que nos hizo fueron pues algo excepcional. Y aparece transcrita al papel esta entrevista de José Luis Cuevas, que empieza diciendo: José Luis Cuevas y sus obsesiones. Podría muy bien ser el título de este capítulo, dedicado a una de las generaciones más importantes de la llamada generación de la ruptura. Y narra ahí desde el primer encuentro que yo les platicaba en 1984, cuando él quiso tomarse su té de azar para calmarse. Y bueno, recuerdo muy bien que así se llamó el artículo publicado en El Informador, Un té de azar con José Luis Cuevas. Y luego, pues esta visita que le hicimos, y cada que venía a Guadalajara teníamos la oportunidad de entrevistarlo, y de manera especial ese material de la muerte de Cuevas, ese diálogo que tuvimos en Zapopan, fue en Zapopan, en el Museo de las Artes de Zapopan, y pues fue entrañable. Recuerdo que le encantaba ir a Tlaquepaque, cada que venía, pues íbamos todo el equipo a comer con él en Zapopan. En fin, pues descansa en paz José Luis Cuevas, y el próximo viernes intentaremos hacer un programa especial con José Luis. Descansa en paz, y seguramente ahora estará en la serenidad de no tenerle más miedo a la muerte, como dice Albert Camus: cuando mueres te liberas de esa angustia existencial. Pues lo recordamos como ese gran artista que finalmente entregó todo su ser y toda su posibilidad de la creación, haciendo realidad ese potencial que desde niño, 10, 12 años, cuando ingresó como alumno irregular a la Escuela Nacional de Pintura en La Esmeralda, manifestó. Descansa en paz, José Luis Cuevas.
Bien, pues en nuestro calendario marca hoy la presencia de Eneida Zúñer con nosotros para continuar con las reflexiones sobre el Principito. Buenos días, Eneida, ¿cómo estás? Buenos días, Yolanda, buenos días a todo el público. Muy bien, gracias a Dios. Pues tenemos esta noticia, ¿verdad?, del fallecimiento. Sí. Tenía 86 años ya. Sí, ¿sabes que ayer que estaba preparando el programa, busqué entre todo lo que anda uno buscando para preparar el programa, busqué la apología de Sócrates? ¡Qué maravilla! Recordando aquel diálogo en el cual uno de los discípulos le dice, es que temo que te mueras. Sí. Y Sócrates le dice, pero ¿por qué le tienes miedo a la muerte? Uh-huh. Si vamos a seguir después de la muerte, no hay que temerle. Y si con la muerte se acaba todo, tampoco hay que temerle. O sea, nadie ha regresado de allá para decirnos qué sucede. Entonces, sí, no hay cierto. por qué tener miedo. Y fíjate que esta anécdota yo se la platiqué en varias ocasiones, Sí. como que yo intentaba, más allá del artista, Sí. intentaba como calmar su angustia de alguna manera. Bueno, si no lo puedo hacer en toda la vida, mucho menos yo. Pero intentaba y le platiqué esta anécdota. Le dije, José Luis, mira, si es un sueño, como Sócrates en su apología, pues estaría tranquilo, durmiendo, descansando, Claro. en serenidad, ¿no? Y si no, pues encontrar, decía Sócrates, a todos aquellos Sí. griegos que él admiraba. Y todavía Sócrates se da el lujo de preguntar, ¿quién está mejor? Yo, usted soy yo. Claro, claro. Y sí, pero el miedo a la muerte es algo muy, muy presente, tú lo sabes. Y generalmente yo creo que tiene que ver un poco con tu falta, obviamente con tu falta de fe. Y no hablo tanto fe de religiosa, religiones, claro. sino una fe como certeza de vida trascendente y de tu trabajo trascendente, ¿no? Sí, es la única certeza que tenemos. Nos vamos a morir, Sí. es la única certeza que tenemos. No Así sé es. por qué nos causa tanto miedo. Y qué más trascendente, pues el Cuevas con su gran obra. Vámonos Claro. al corte. Y regresamos, sí, con el Principito, después del corte. A las 9 con usted. Continuamos. Ven a jugar conmigo, dijo el Principito. No estoy domesticado, contestó el zorro. El Principito a la luz de la filosofía. Acompáñanos. Así es, el Principito a la luz de la filosofía, con la presencia de Eneida Zúñer con nosotros en el programa. Me da tanta ilusión hablar del Principito, siendo que lo tengo ahí, lo he leído 1,000,000 de veces y lo platico y lo comento, pero la compañía de Eneida, nuestra afinidad en el terreno del amor por la filosofía y la intención de profundizar, me entusiasma tanto y sé que a ustedes también, así que le agradezco profundamente su presencia. Eneida, muchas gracias otra vez. No, de nada, Yolanda. Fíjate que mientras leías tu viejo cuaderno de entrevistas con José Luis Cuevas, Sí. en la carátula decía, y yo pensé que viene muy ad hoc para el programa, la vida es mejor con amigas. Así que aquí estamos juntas como amigas hablando de un amigo que es el Principito y que nos enseña mucho sobre las relaciones humanas. Sí, y ahora no nos vamos a meter en complejidades, me refiero a los personajes. Imagínese la Rosa, hemos hablado ya de ella, caprichosa, no sé cuántos pétalos que uno se transpone con el otro, y bueno, esa intensidad, su belleza, su belleza, su seducción del Principito. Su seducción, su vanidad, Sí, su todo vanidad. esto. Su amor, también hay que decirlo. Pero luego hay personajes que ya hemos comentado, como el rey, por supuesto el aviador, el homo viator, que anda de viaje, y también el mismo Principito complejo. Pues hoy vamos a elegir 3 personajes casi imperceptibles en la obra. Hemos querido echar luz sobre ellos. El primero, estará usted de acuerdo conmigo, en el capítulo 18, Leo. El Principito atravesó el desierto y no encontró más que una flor de 3 pétalos, una flor insignificante. Buenos días, dijo el Principito. Buenos días, respondió la flor. ¿Dónde están los hombres? La flor había visto pasar un día una caravana. ¿Los hombres? Creo que no existen más que unos 6 o 7. Los vi hace años, pero no se sabe nunca dónde encontrarlos. El viento los lleva, pues no tienen raíces, y no tenerlas les causa amargura. Adiós. Adiós. Eso es todo el fragmento. Una flor de 3 pétalos, una flor pequeñita. ¿Usted ha visto esas pequeñas flores chiquitas, amarillas, que crecen entre el césped, entre el pasto, entre la maleza? A veces de 3, 4 pétalos, cuando mucho. Esas flores muy sencillas que nos acaban de dar una lección, por cierto. Eneida.
Sí, fíjate que yo analicé juntos los 3 personajes, porque después de leerlos por separado, la flor, el guardagujas y el comerciante de pastillas, vamos a hablar de cada uno de ellos, encontré un hilo conductor a estos 3 personajes. Sí. Y ese hilo conductor me parece que puede brindarnos oportunidad para dialogar sobre el tiempo, precisamente sobre el tiempo de la vida humana. Ya. Sí quisiera aclarar que este no es un programa de filosofía, es un programa en el que estamos lúdicamente invitando a los lectores a acercarse al Principito y a tratar de ver otras perspectivas en la lectura, ver desde otros ángulos. Quien quiera algo especializado y contextualizado de filosofía, pues que tome un curso, te lo digo porque me lo comentaron. Y además hemos trabajado mucho programas especializados, ¿te acuerdas con Jorge Manzano por y demás? Supuesto. Bien. Kant, Heidegger, qué sé yo. Heidegger, o sea, esto es autores, simplemente una invitación a leer. Es algo una invitación a leer la obra y ver que hay muchas maneras y muchas perspectivas desde las cuales se puede abordar una obra y leer a un personaje. En el caso de estos 3 personajes, yo estuve pensando en el tiempo y en la vida humana, que es tiempo. Y la flor, concretamente, la flor fue el personaje que yo puse hasta el final, aunque es el que aparece primero de estos 3 personajes, porque con la flor se agrega un ingrediente a esto del tiempo, y ese ingrediente es el sentido. Los hombres no tienen raíces, y eso les causa amargura. Fíjate, Es profundísimo. ahí está Camus de Cuerpo Entero Sí, planteado. sí, sí. Los hombres no tienen raíces. Es la angustia existencial de Claro, ser un claro. proyecto que tú mismo tienes que construir. Claro. Sí, aquí encontramos a Milán Kundera, la insoportable levedad del ser, claro. El ser humano no tiene raíces, y yo esto lo voy a interpretar de esta manera. No tener raíces significa que no estamos biológicamente determinados. No somos algo cerrado cuyas instrucciones ya vengan determinadas totalmente en nuestros genes. Somos una realidad abierta. Y en ese sentido sí, hay una base biológica que nos constituye, desde luego, si no, no podríamos ser ni desarrollarnos, pero sobre esa base biológica, o con esa base biológica, se va entretejiendo la cultura, lo social, las enseñanzas de los padres, el ambiente que nos rodea, y de alguna manera nos van orientando y nos van dando herramientas que se entretejen con lo biológico, y que no solo se entretejen, sino que nos dan otro lugar donde pararnos para terminar de construirnos nosotros mismos. En ese sentido yo interpreto el no tenemos raíces. Pero ahora, y eso les da amargura en el caso de la flor, yo diría, pues porque no tenemos raíces, porque nos corresponde a nosotros desarrollarlas. Sí, y decidir dónde las echamos, y decidir dónde crecemos, y decidir hacia dónde, y con quién, y con quiénes. ¿Y con quiénes? Y la flor, bueno, la flor dice, pues los hombres que van y vienen no tienen raíces, y efectivamente, no tener raíces puede generar amargura, desde luego. Cuando decimos Cuando no, menos angustia. Sí, pero cuando decimos no tener raíces, no decimos el que anda de un lado para otro. Facundo Cabral era enormemente feliz y no tenía el tipo de raíz relacionado a estar ubicado solamente en un lugar. Sí. Sino no tener raíces es no tener relaciones con los seres que te rodean. No se detiene, no está... Exacto. Justamente se opone al homo viator, eres un viajante. Exacto. En caravana o en cualquier... Exacto, pero un nómada que no echa lazos ni siquiera con amistades. Facundo Cabral era enormemente amigo de Alberto Cortés y era muy amiguero, aunque no estaba en un solo lugar. Entonces no tiene nada que ver con el lugar, sino más bien con la capacidad de tejerme y entretejerme con los demás, con los amigos, con la familia, con los que queramos. Por eso es la libertad y por eso no estamos determinados. Me parece que la flor nos trae una enorme enseñanza si volvemos a leer esos 2 rengloncitos. Sí, el hombre no tiene raíces. Los he visto hace muchos años. Dice, y fíjate, la pequeñita flor no le dice, ay, qué bueno que llegas, estoy sola. Admírame. No. Admírame. Una flor de 3 pétalos que crece ahí. Y que está feliz tomando el sol, de sus pétalos levantados hacia el cielo y tomando el sol con sus buenas raíces. Tenemos luego al guardagujas, Ajá. que también es una figura extraordinaria y que se puede usted imaginar un hombre que tiene en sus manos como oficio dirigir los trenes de la vida, vamos, y cualquier error puede provocar la muerte. Claro. Es la responsabilidad del guardagujas, es enorme, Eneida. Claro, pero fíjate que también con el guardagujas, más allá de su responsabilidad, yo me quedé pensando en el tiempo, me quedé pensando en los pasajeros.
En Los pasajeros que el guardagujas dice, es que ¿qué hacen en los trenes? Pregunta el Principito. Pues bostezan y duermen. ¿A dónde van? Pues tal vez ni ellos sepan, ni siquiera los conductores saben a dónde van. Solamente los niños pegan su nariz contra los vidrios y el Principito responde, solamente los niños saben a dónde van. Sí, fíjate nada más. Sí, esto es maravilloso porque, de nuevo, si volvemos al tiempo, pensamos que entre la salida y la meta a cualquier lado que vayamos, es un espacio muerto, es un espacio perdido. Cuando no podemos tener espacio perdido si nuestra vida es tiempo. Y tampoco está el sentido de vivir ni en la salida ni en la llegada. Exacto. Es toda una metáfora. Sí, es justamente el tránsito. ¿Te parece si el capítulo 22 le damos lectura para que el público también lo recuerde? Es breve. Sí. Buenos días. Buenos días. ¿Qué haces aquí? Clasifico los pasajeros por paquetes de 1000. Despacho los trenes que los conducen unas veces a la derecha como otras a la izquierda. En ese momento, un tren rápido exhalando rugidos como truenos hizo temblar la cabina del guardagujas. Parece que llevan mucha prisa, dijo el Principito. ¿Qué buscarán? Lo ignoro. Creo que incluso el hombre de la locomotora también lo ignora. ¿Ya vuelven?, preguntó el Principito. No son los mismos, es un cambio. ¿Acaso no se llevan contentos donde estaban? Nunca está nadie contento donde se encuentra. ¿Es que persiguen a los primeros pasajeros? No persiguen a nadie. Duermen ahí dentro o bostezan. Solo los niños aprietan sus narices contra los cristales. Solo los niños saben lo que buscan. Tienen suerte, dijo el guardagujas. Sí. Desperdician su tiempo por una muñeca de trapo y la convierten en algo para ellos tan importante que lloran si alguien se las quita. Ahí está. Sí. Fíjate, nuevamente los niños que aparecen, los niños que hay, que son diáfanos, que no le buscan resultados vicarios a ninguna de sus empresas, lo hacen en el camino como es. Y bueno, pues ese texto también es muy breve y nos habla del guardagujas. Tengo para mí que Arreola, cuando estuvo en Francia, debe haber leído en francés esta parte, y de ahí nace su guardagujas. Pero es solo una impresión. Tengo por ahí un ensayito donde menciono esta idea. Fíjate, nunca se lo pregunté a Arreola, pero estuvo en Francia en aquella época del absurdo, en aquella época en donde relacionada muy cercanamente con la teoría del sinsentido y el absurdo. Claro. Y bueno, pues ahí está el guardagujas. Sí. Fíjate que a Ortega y Gasset le preguntaron qué nos esperaba el futuro. Y Ortega contestó, no lo sé, ¿qué están haciendo ahora? Claro. Claro, el futuro yo digo, es que el futuro no es algo que está allá, como si estuviera en un lugar de manera espacial ubicado, geográficamente, esperándonos, ya con todas sus beneficencia o maleficencia o lo que quieras. No, el futuro es la confluencia de muchos instantes, de acciones e inacciones presentes que se van entretejiendo. No surge de la nada y luego nos espera. Claro. Entonces, ¿a dónde como van? Si te dieran un pase al futuro. Exacto. Fíjate, Neida, ya que mencionas a Ortega, yo menciono a Jorge Luis Borges, que en varios artículos que escribió, pero en uno de ellos especialmente que abordó el tiempo, que era para él una fascinación, ya sabemos, pero él decía, es posible conocer el futuro y predecirlo. Entonces le decían, bueno, ¿cómo? Y él decía, es una circunferencia. Si en una circunferencia tú conoces un fragmento de la circunferencia, un pequeño trozo, un arco de la circunferencia, un fragmento, lo tienes por completo. Y ese arco era el presente. Sí. O sea, ¿qué estás haciendo? Claro, Vamos. claro. Entonces, la dirección te la marca tu presente y no puede ir hacia otro lado más que a la dirección que te marca tu presente. Claro, que te marca tu presente entretejido con el presente de los demás. Es decir, no soy yo solo el que construye el futuro y con una serie de factores de los que a veces no nos damos cuenta, factores ambientales, climáticos y demás, que también son efecto de nuestras acciones, de nuestra contaminación, de nuestra destrucción, y pensamos que, Dios mío, el cambio climático, Dios mío, no llegaron a tiempo las lluvias, o el calor nos está matando, está cambiando el clima. Yo digo, no estamos cambiando el clima, no estamos haciendo que el calor esperar nos mate. Otra cosa? Claro. Sí, esto lo comentaba también cuando vemos la densidad de los automóviles y que todo es en función del automóvil, los cambios es del vehículo motorizado. Y bueno, yo les decía, parafraseando a García Márquez,
Guadalajara es ya crónica de una muerte anunciada. Claro. Podemos anunciar que será un gigantesco estacionamiento de seguir así las cosas, Claro. de seguir esa ruta que se ha marcado en aras de su majestad la rueda monarca, pues será pues un gigantesco, esta es crónica de una muerte anunciada. Claro, y además lo estamos nos pueda deforestando sorprender. cada vez más y que todo eso nos sorprenda. ¿Por qué nos sorprende? ¿Que Sí. no nos revisamos? ¿Que no Sí, nos vemos? sí. ¿O vamos dormidos en el proceso? Como los que van en los trenes. Aunque ¿sabes qué? También pensé, Yolanda, que si este libro hubiera sido escrito hoy en día, los que iban en los trenes iban a ir con el celular prendido en lugar de ir durmiendo y bostezando. Ahora sí. Bueno, fíjate que ayer estuve en una clase de gimnasia infantil, gimnasia artística. Vas a creerme que había muchos pequeños, ¿no? Yo Oye, Yolanda, chiquita. está bien que eres joven de espíritu. No. Llevé a Luna, a una sobrinita hermosa de 5 años. No. Que ganas no me faltaban Sí, de claro, dar el imagino, salto y ponerme ahí. me imagino. Pero bueno, lo que te quiero decir es que había niños de 3 años participando y llegaban con su celular personal. Ay, no es cierto. De 3, y sí. estaban, yo decía, no es posible, se los tenían que quitar para y no lo querían soltar, pero cada uno con su personalizado. Y además para la Yo decía, diversión no es tan posible. hermosa que es la gimnasia y todo esto. Fíjate, No puede ser. yo no lo podía creer, dije, no puede ser, no lo puedo creer. Y bellísimas las clases, y bueno, pero dices, los niños llegaban, cuando menos, ¿qué te diré? Un buen número de pequeños llegaban con su celular en la mano. Desde kinder traen su celular en la mano. Sí. Es como un apéndice ya, Sí, eso sí, de la sí. ciencia ficción. Y bueno, ya sabemos las bondades de la tecnología, Claro. qué maravilla, sí, muchísimo, pero Fíjate, sí, fue una de mis reflexiones de ayer, pero tiene más que ver con el comerciante. Si quieres no me adelanto. no te adelantas. Sí, no me Bueno, adelanto. Pero bueno, vayamos al comerciante. vayamos al comerciante. Que es el que vendía, y sí, procede Es totalmente. fabuloso. Vende pastillas para la sed. Exacto. Ahorita vamos al texto en lo que Ajá. Neida lo localiza, pero Ya. recordemos que en realidad le dice, ¿para qué vas a perder el tiempo tomando agua? Válganos. A ver, capítulo, 23. y vamos a él, porque usted no lo ha leído. Buenos días. Buenos días. Se trataba de un comerciante de píldoras muy perfeccionadas que calmaban la sed. Si se toma una pastilla a la semana, no se necesita beber ningún líquido durante todo ese tiempo. ¿Por qué vendes eso? Es una gran economía de tiempo. Los expertos han hecho cálculos. Han comprobado que se ahorran 53 minutos por semana. ¿Y qué se puede hacer con esos 53 minutos? Cada uno puede hacer lo que quiera. Si yo tuviera 53 minutos libres para gastarlos en lo que quisiera, me dirigiría tranquilamente hacia un manantial. Fabuloso. ¡Qué maravilla! ¡Qué Sí. maravilla! Y eso es el absurdo. Claro, claro. O sea, no está tan Sí. distante ese pensamiento de ¿Sabes? Camus y Jean-Paul Sartre del sinsentido. Claro. Es que hemos construido un sinsentido. Sí, Eneida. definitivamente. No es que la vida sea un sinsentido, no podemos bueno, o si lo es por esa muerte inminente para quienes consideran que es la última palabra, es el hombre el que va construyendo su sentido. Claro. Es que la vida es libertad. Sí. Y libertad situada, desde luego, contextualizada, Sí. no es omnipotente. Quien dice, no somos libres porque no puedo hacer lo que me dé la gana. Pues como es que Calígula, tampoco somos porque no dioses. puedo bajar la luna, no soy No libre. es omnipotente, situada, es una libertad Relativa. como solo puede ser la libertad humana. O La diría única Kant, libertad. de noumeno y no de fenómeno. Exacto. Y en ese sentido, como la vida es libertad, claro, tengo que asumir el darle un sentido. También puedo esperar que los demás me lo den. Esto es muy fácil. Si los demás me dan sentido, entonces yo no soy responsable. Los demás tienen la Claro. culpa, claro. Si los demás me dicen qué hacer, Claro. si los demás toman decisiones por Los mí. demás me dijeron que este era el mejor marido, los demás me dijeron El que este mejor- era el mejor trabajo, el los mejor demás partido, me dijeron el mejor exacto, equipo. que yo debía vivir de esta Ajá. manera, pues ¿para qué te dejaste? Es Sí. una manera de no asumirse a Sí, sí es mismo. verdad. Los demás me dieron sentido, pero tú tenías la posibilidad de tomar el sentido. Pero es que o tenía cambiarlo. que arriesgarme. Ah, claro, la libertad supone riesgos. Sí, Sí, y supone equivocarse, pero así se aprende. sí. Quien no se equivoca no se aprende, pero tampoco madura. O sea, no aprende, pero tampoco madura. Es eternamente un niño, pero en el sentido más elemental, ¿no? Claro, en ese sentido, valga toda la redundancia de términos, pero en ese sentido, la vida no tiene sentido porque podemos dárselo. La libertad es la capacidad de darle sentido desde esos elementos que nos constituyen, agarrarlos, juntarlos y formarnos.
Sí, cuando yo pienso en la libertad, inmediatamente me remito a cómo surge este término en la Grecia antigua, con esa toga virilis que les daban cuando eran ya el liber, y de ahí viene la libertad. Pero viene también la mentalidad de el fatalismo y de que tú no puedes contra lo que dice el oráculo de los dioses, tarde o temprano se cumple. Y ahí está Edipo Rey como ejemplo. Sin embargo, yo les decía a mis alumnos en filosofía y literatura, les decía, aún en ese momento, Edipo tenía toda la libertad de haber cedido el paso, de no haberse dejado llevar por su coraje, su rabia. O sea, siempre se cuela un espacio de libertad. Y quien dice que no, todo está dicho, pues mejor ni vivir. O sea, ahí sí es un sinsentido. Y claro que puedes tenerle un enorme miedo a la muerte cuando no has vivido, cuando te han vivido. O has vivido hacia afuera. O te han vivido, los demás te han dicho cómo vivir, los demás como marioneta. Claro, cuando digo ya se va a acabar, pero si no he vivido, pero porque no quisiste, porque dejaste tu libertad en manos de los demás. Y generalmente lo has dicho muy bien, Eneida, se le teme a la libertad. De hecho, los existencialistas decían, estamos condenados a ser libres. Claro. Yo diría, tenemos el privilegio de ser libres. El privilegio. Cuando decido no decidir, ya decidí. Ya decidiste, claro. Igualmente. Claro. Y bueno, en esos casos, ciertamente, viene una vida vivida en función de premisas, aunque muchas veces parezca que decides, te están definiendo una serie de condicionamientos, a lo mejor desde tu infancia. Claro, la imagen externa es enorme, el peso que tiene la imagen externa. Yo me más pregunto, de lo que te imaginas y se imaginan. Yo me pregunto la enorme soledad que hay en las personas que viven hacia afuera, y solamente hacia afuera. Todos tenemos una parte externa, pero vivir exclusivamente hacia afuera y nada más, digo, a la hora que se encuentran consigo mismas, no hay nada. Y exclusivamente, no solo en el tener, que eso ya lo damos por sentado, tener o ser, no solamente el tener, eso ya lo descartamos, pero también en el quehacer, instalado solamente en el quehacer, el hacer ¿para qué? Para afuera. Claro. Para reconocimiento, para que... Es tremenda la confrontación. Claro. Yo lo he pensado mucho en estas últimas décadas. Ciertamente, viene, uno cree vivir muy libre, pero de pronto hay que analizar muy bien qué es lo verdaderamente importante de la vida. Claro. Y no quemarla en obsesiones de trascendencia, por ejemplo. Claro. El comerciante da muchos elementos para pensar esto. Me encanta, porque te ahorra 53 minutos a la semana con su tecnología de hacer pastillas de agua. Y tú dices, ¿y para qué queremos? A ver, pensemos en la historia, específicamente en la historia, estoy pensando ahorita en la historia femenina, en la que muchos artículos para el hogar han facilitado enormemente la vida de las mujeres, pero la vida de los seres humanos en general. Pensemos lavadora, pensemos licuadora, pensemos que ya la ropa viene hecha, no tenemos que hacerla en telares, y vámonos más lejos, automóviles, computadoras, celulares. Y tonterías, porque lavavajillas, de todas maneras tienes que limpiar los platos y ponerles agua, o sea, es como absurdo, ¿no? Pero sí nos ahorra tiempo, bueno, lavavajillas, pero ya no tienes que lavar la ropa como antes, que te llevaba todo el día. Bien, pero ¿para qué queremos ese tiempo? Esa es la pregunta. Para llenarnos de más cosas que nos estresan. Eso me llama enormemente la atención. O sea, si alguien tuviera los 53 minutos a la semana que les da el comerciante de pastillas, seguramente se saturaría 1 hora y no 53 minutos de otras cosas. Ya no va a tomar agua, porque ya se tomó su pastilla, pero de otras cosas sin importancia, sin darnos cuenta que somos Eneida, vida. ¿Para qué queremos nuestro tiempo? ¿Para qué quieres tu tiempo? Esa es la pregunta. Y te dejas robar además tiempo cuando estás esperando a un doctor que te dice, se queda aquí 3 horas, porque si se va pierde su cita. Y bueno, ¿para qué queremos nuestro tiempo? Claro. Corte y regresamos. Sí. A las 9 con usted. Continuamos. A las 9 con usted. Regresamos. Amigos nuestros, hablamos de 3 personajes hoy. La florecita de 3-4 pétalos, sencilla, amarilla. Bueno, ya le puse color, pero así está en mi libro. El guardagujas, ¿no? Y el vendedor de pastillas para la sed.
que ahorra 53 minutos al día, a la semana. A la semana. Ahí está. ¿Y qué hacemos con el tiempo que ahorramos? ¿Alguno de ustedes considerará, yo estoy segura de que no, una pérdida de tiempo, sentarse a contemplar una bugambilia? ¿O a esperar que lleguen los colibríes y verlos sin hacer nada? O estar en el campo y ver el cielo tapizado de estrellas. Tapizado de estrellas. Habrá quien diga, no, tengo mucho trabajo, tengo mucha chamba. Yo conozco a personas que les encantaba echarse en la barranca a observar a las hormigas. Es verdad, sí. Es verdad. Bueno, pues estos son nuestros 3 personajes de hoy, Eneida. Y la pregunta que dejábamos al aire hace un momento era, sí, queremos tiempo, que no nos roben el tiempo, que no nos quiten tiempo. ¿Qué hacemos con el tiempo? ¿O para qué queremos el tiempo? Sí, fíjate que esta imagen del comerciante a mí me trajo a la memoria una película que no la voy a recomendar, tampoco es para no recomendable, pero fue la que me trajo a la memoria, una película hollywoodense, una comedia con Kevin Bacon, que traducida al español, no recuerdo el nombre en inglés, es Un campeón de altura. Y es un director técnico de básquetbol que se va a África a buscar a un chavo que vio que jugaba bien el básquet en una tribu africana. Pero para eso tiene que ganarse al papá del muchacho para que lo dejen ir a Estados Unidos. Y entonces están en hilera todos, él hace todo lo que hacen en la tribu para poder ganarse al papá del muchacho. Están en hilera todos del arroyo a la pila y se pasan con cubos el agua. Y este americano pues está desesperado y les dice, tráiganme un tubo de tantas pulgadas y en un minuto les lleno la pila. Y el muchacho le contesta, sí, pero entonces no vería a mis amigos. Claro. Me recordó mucho esta escena de la película, porque sí, ¿para qué queremos el tiempo? ¿En qué necesitamos tiempo extra? Sí, Eneida, no hemos dado hoy los teléfonos y yo de alguna manera adrede, porque suele suceder que Angelito tiene otro programa, le asignaron otro programa a la misma hora que entonces va de uno y otro y a veces me apena que no hay quien conteste. No tenemos quien conteste el teléfono, pero ahí la veo que está en este momento. 36 30 30 53 26 30 30 53 28. Llámenos y nos da su punto de vista, ¿de acuerdo? Eneida. Sí, la pregunta es ¿para qué queremos más tiempo? ¿Para qué queremos ahorrar tiempo? Esto, ¿cuántas veces nos anuncian? Es que esto le ahorra tiempo, usted podría ahorrar tiempo. Y yo me pregunto, si el tiempo ahorrado nos hace más humanos y nos ayuda a crecer como personas, si nos hace disfrutar más de la vida o nos acarrea más trabajo sin sentido. Yo aquí aclaro, llamo trabajo sin sentido al que solo se hace por la ganancia económica y no por la satisfacción misma del trabajo. Es verdad que necesitamos la ganancia económica porque pues, necesitamos el dinero para vivir, pero cuando trabajamos solo para tener más cosas, para el estatus, para aumentar el estatus de una vida que no vivimos, sino que sufrimos, entonces me parece que es cuando desperdiciamos nuestra vida, que es solo tiempo. O sea, todo el tiempo ganado puede ser un tiempo desperdiciado. En efecto, pero ahí están los 3 niveles. Sí. Cuando trabajas por dinero es tener o ser. Sí. Cuando trabajas con obsesión de tu trabajo para proyectar por lo que tú quieres, es tener... es hacer. Tener sí, es ser o qué hacer. Pero el ser por el ser, es a donde me gustaría llegar con esto. Claro. El ser por el ser. Claro. Ese es un tercer nivel de profundidad en la vida, Eneida. Sí, es que podemos voltear las cosas. Puedo trabajar para tener o puedo trabajar para ser. La bendición en la vida, que desafortunadamente no es posible en todo siempre, la bendición en la vida es trabajar en lo que nos ayuda a tener para poder sobrevivir, porque lo necesitamos, y al mismo pero tiempo, que al mismo tiempo nos hace ser, nos ayuda a crecer. El trabajo nos constituye. Se nos olvida a veces que el trabajo no es algo que hacemos, sino algo que nos hace. Es decir, no solo es algo que hacemos, sino que al hacerlo nos hace. Así que podemos preguntarnos en qué estoy trabajando. ¿Qué estoy haciendo de mí con este trabajo? Claro. Si la respuesta es, porque hay quien no puede dar más que esta respuesta, si la respuesta es sosteniendo a mi familia dignamente, pues entonces soy un padre o una madre responsable y con mi trabajo que estoy haciendo de mí, una persona responsable de su familia, porque a lo mejor mi trabajo no me gusta, pero es el único que puedo tener. De momento. De momento. Porque siempre se podrá ir buscando aquello que te gusta. Sí,
Si la respuesta es manteniendo un estatus de vida, entonces soy una pieza de un mecanismo que no me gusta, pero con el que estoy cooperando, porque sigo entrando en el juego del consumismo y entonces sigo manteniendo ese mecanismo. Y no habrá ingreso que sea suficiente. Claro, con eso de la obsolescencia programada de la tecnología, no hay ingreso suficiente, todo queda obsoleto muy pronto. ¿Sí? Yo aquí con la flor de 3 hojas y esto del tiempo del comerciante, el tiempo ganado que nos da el comerciante, junto al tiempo con el sentido. Y esto de que el viento los lleva, pues no tienen raíces y no tenerlas les causa amargura. Es decir, podría yo sintetizar todo esto diciendo, la vida humana no es más que tiempo y la oportunidad para que echemos raíces del modo que nosotros queramos, para que le demos sentido, al echar raíz le damos un sentido a nuestra vida, pero para que lo hagamos nosotros desde nosotros y que nos revisemos profundamente, a ver, ¿cómo me siento? Más allá de cómo pienso, ¿cómo me siento? En términos generales, ¿estoy satisfecho con lo que soy, con lo que estoy haciendo, con las relaciones que yo cultivo? ¿O me siento infeliz, estresado de manera permanente, insoportable, no aguanto a nadie? Porque eso es un foco rojo. Eso es un foco rojo. Claro que una persona así le va a tener miedo a la muerte. Le va a tener miedo a la muerte porque no está viviendo. Su vida ha sido puro desgaste. Se está gastando en vano. Sí, pues estamos en los últimos 10 minutos del programa. Ojalá que nos llame 3030-5326, 3030-5328, como lo hace Héctor Cartagena. Dice que él recuerda, sí, el cuento El guardagujas de Arriola. Y él, Héctor, fue hijo de ferrocarrileros, así que le trae muy bonitos recuerdos. Mira. Es que el tren es una imagen maravillosa, ¿no? Los ferrocarriles. Supongo que viajaste alguna vez en el Pullman Guadalajara, México. No, pero sí viajé en ferrocarril a la frontera, de Tampico a la frontera. Qué bonito. Cuando había ferrocarriles, ¿no? Y dice que ahora está leyendo Elisa y los murmullos y que después me da comentarios. ¡Qué bien! Me da mucho gusto, Héctor. Ya nos platicarás de Elisa y los murmullos. La clave de ese cuento es que, bueno, está escrito aquí. Los 3 cuentos ocurren en Guadalajara, ocurren justamente en Guadalajara. Bueno, pues qué bueno que siendo su papá ferrocarrilero, pues los cuentos sobre el guardagujas, la figura del guardagujas le traiga muchos recuerdos, pues los saludamos. Le saludamos cordialmente, por supuesto, Héctor. Y estamos aterrizando estos 3 temas. Yo le diría en relación con la primera, no olvide a su florecita de 3 pétalos. Exacto, no olvide a su flor. Bueno, y el príncipe nunca va a olvidar a su flor hermosa y maravillosa, soberbia, vanidosa, pero a la que ama y la que le da sentido al principito realmente. Sí. Luego el guardagujas. Ajá. Detenerse a dialogar con el guardagujas. Por cierto que tengo una anécdota interesante. Bueno, no crean que me encanta decirles esto, pero se hizo una escultura hermosa del maestro Juan José Arriola en la estación de ferrocarril de la entrada de Ciudad Guzmán. Ajá. Y tenía sus lentecitos. Ajá. Todo era en bronce, claro, pero los lentes eran unos lentes naturales. No sabes cuántas veces se los robaron. Y estaba ahí en la estación del ferrocarril como el guardagujas. Es bellísima esta historia, ¿eh? Bueno, querían un souvenir. Me refiero al guardagujas, no al robo. No al robo, querían un souvenir. Eso es vandalismo. Claro, acuérdate que lo que haces te constituye si estás robando. Ya sea una aguja o unos lentes. Y finalmente, después de la flor, del guardagujas y de las píldoras para el tiempo. ¿Para qué quieres tu tiempo si no es para vivirlo con el otro? Claro, pero fíjate, no disfrutas un vaso de agua fresca cuando está el calor insoportable. Digo, una píldora. ¿Quién te va a quitar ese placer, no? El vaso helado, rico, sabroso. Piensa tú, te vamos a dar píldoras para que no necesites líquidos, píldoras para que no necesites comer, píldoras para que no necesites dormir. Ay, peor aún, en varias... ¿Para qué más se pueden dar píldoras? Yo te voy a decir, porque está en varios libros. Está, por ejemplo, en 1984, en estas distopías, se habla de píldoras para el encuentro sexual, en lugar de... Claro. Entonces, ahorras tiempo. Bueno, ahora la realidad virtual parece que también tiene algunos elementos al respecto. Pero sí, digo... ¿Son píldoras para no vivir? Son píldoras para no vivir, lo has dicho perfectamente. Son píldoras para no vivir, porque si ya no voy a tomar agua, si ya no voy a disfrutar del placer de la comida, si ya no voy a disfrutar de un buen sueño, si ya no voy a disfrutar de un hermoso atardecer o de un hermoso amanecer o de la brisa en mi cara, porque tengo cosas que hacer, Dios mío, pues entonces,
¿qué es vivir? Me pregunto, ¿qué es vivir? Es hacer cosas. ¿Y para qué quieres tu tiempo? Exacto, sí. Pues ¿para qué quieres tu tiempo? Esa es la pregunta que hoy dejaremos flotando en el programa para cada uno. Cada uno Yo tendrá diría, su propia respuesta. Sí, ¿para qué quiere usted su tiempo? ¿Ha echado usted raíces? ¿Le gusta el lugar donde echó raíces y el modo en que las echó? ¿Está seguro de que las echó usted? ¿Qué sentido le está dando a su vida? ¿Cuál es la orientación que le está dando a su vida? Siempre puede empezar, cada instante es un nuevo comienzo. Siempre podemos empezar, replantearnos lo que somos, si estamos bien donde estamos, si queremos estar donde estamos y haciendo lo que estamos haciendo. Y siempre podemos empezar. La ventaja de que la vida sea tiempo es que empieza cada instante es nuevecito. El que sigue es nuevecito, el otro ya pasó. Y nada de que, es que siempre quise aprender a cantar y ya no tengo. No, siempre, cada día hay oportunidad. Volviendo a Sócrates, él muere aprendiendo a tocar un instrumento. Claro. ¿No es maravilloso? Claro. ¿Sabes que para mi aniversario número 50 me voy a aventar en parapente? ¿En ya serio? Lo tengo programado. Me dice mi marido, es que ya no estás en edad. Es que nunca voy a estar en edad, el tiempo no retrocede. Lo peligroso es que siga avanzando. Exactamente. Es el momento. Y yo me uno a tu temeraria aventura. A mí me encantaría subirme a un globo de estos que puedes ver los nidos de los pájaros desde arriba de ellos. Y me encantaría subirme a un globo. Sé que hay festivales de globo, a veces es medio complicado y según en decir de algunos peligroso, pero a mí me encantaría subirme a un globo y ver a los... Yo he visto por ahí donde hay, te voy a traer los datos. Bueno, de acuerdo. Y bueno, hay tantas cosas por hacer, sin sentido. Claro. Maravillosamente sin sentido. Pero es que le dan sentido a la vida humana porque la vida humana no es exclusivamente biológica. Sí. No se reduce solo a lo biológico. O sea, el disfrute de comer no es alimentarnos solamente, es que esto es nutritivo solamente por eso. Es preparar una comida para aquellos que amamos, compartirla, eso que me nos encanta. digan que les gustó la comida, todo eso es parte de la vida. Y ponerle a lo mejor un par de bugambilias en un vaso para que adorne la mesa, unas flores blancas para que nada más. Me parece que sí se pierde de vista. Observar a los Yo insisto en esos dos niveles que cada día sí. me queda más claro. Tener o ser, que hacer o ser, ser o ser. Sí. Y punto. Sí, ¿no? sí, totalmente. Pues estamos al final de su programa de hoy. Angelito me trae por aquí. Muchas gracias, Angelito, una gran compañera productora. Y Jorge Ariel en los controles de audio. Felicito a Neida Yolanda por el programa. Beatriz Novo nos llama. Gracias. Gracias por estos agradables momentos. También Silvia Robles. Me encanta el programa. La maestra Neida te felicitan. Espero con ansia su participación. Es muy interesante escucharla. Yo también. Mari Carmen Mercado te saluda. Javier Sánchez. Un comentario sobre el tema anterior. En el Museo del Juguete se encuentra en Colonia Doctores, calle Doctor Valmi, y tiene una bodega que están... es de juguetes de ascendencia japonesa, nos dice. Bueno, vamos a analizar estas. A lo mejor hay por ahí un principito japonés, ¿lo sabes? ¿Será? O un guardagujas. Afortunadamente él no tiene nacionalidad, ¿verdad? Sí, afortunadamente. Sí, es un niño y como un niño tiene esas características. Claro. Vamos a considerar esto y pasarlo al Departamento de Noticias para que le den una investigación a esto que vamos comenta. A analizar su nacionalidad en el siguiente programa. Acuérdate. Es cierto. Sí. Es cierto. Bueno, es que yo le voy a platicar algo, En Eddie y yo vamos planeando los programas con muchísima anticipación, lo vamos enriqueciendo. Oye, vamos qué platicando. Personaje por aquí, por allá, estaría propio esto, todavía sí, no. Sí, y sobre todo con esta intención que espero haberlo logrado, espero que lo estemos logrando, de apropiación a la luz de la actualidad. Claro. Porque ¿de qué te sirve tener un libro, memorizarlo y estar ahí y decir, ya, lo leo, cierro las páginas? ¿De qué manera hago vida un libro? Claro. ¿no? Claro. Yo le platicaba a Neida que estos días pasados he tratado de completar la obra de Albert Camus, leyéndola toda a partir del poema de Calígula. Leí El malentendido nuevamente y me acuerdo haberlo leído hace mucho tiempo, pero no me impactó tanto no siempre como te ahora. Dicen lo mismo. Fue lapidario El malentendido, que es una obrita de teatro maravillosa, algún día la comentaremos, pero lapidaria, es impactante, es contundente. Yo terminé la última palabra incluso. Cierro el libro y me quedo así con los ojos, así como esas imágenes de los ojos redondos. Dios mío, esa y la caída también es terrible. Sí. O sea, desde la condición humana más terrible, claro. Que implica esa crueldad contigo mismo, al grado de, bueno,
¿para qué Vale. les cuento? Ese es otro tema. Después Volvamos, por entramos favor, a al esto. Principito. Fíjate que yo voy leyendo y voy pensando, te digo, fui a Platón y fui a otros autores, Sí. pero también me recordé una película, también me vino una canción a la cabeza con esto de la vida y lo que es la vida, y rápidamente la leo, son unos cuantos versos de Alberto Cortés. A ver, ¿qué dice? Quien quiera beber conmigo tiene una copa en mi mesa, compartirá mi alegría, pero también mi tristeza. La alegría de los hombres que no abandonan su barca, aunque no abunde la pesca, aunque la mar esté brava. La tristeza por aquellos que el primer trueno se espantan y que recogen sus redes por una nube que pasa. Quien quiera beber conmigo tiene una copa en mi mesa, compartirá mi alegría, pero también mi tristeza. La alegría del que quiere ser cabeza de manada, aunque abrir senda es más duro que andar por senda marcada. Y la tristeza por esos que se conforman y callan, aunque les pongan al cuello un collar y una campana. Uy, La alegría del que tiene un solo amor y le alcanza, a quien entrega desnuda la posesión de su alma. La tristeza por los otros que siempre cambian de casa, creyendo llenar su vida, consiguen solo vaciarla. Quien quiera beber conmigo tiene una copa en mi mesa. Compartirá mi alegría, pero también mi tristeza. ahí está, Eneida. Está Bueno, hermosa la canción. nada menos ayer hablábamos, había una canción del Pala muy, muy interesante que también sacudió mucho el programa de ayer, que era esta de no desperdicies tu vida, ¿no? O sea, no desperdicies tu vida. En el tener, absurdo, eso ni siquiera lo comento porque lo siento como muy superado. Bueno, no puedo entender a gentes que se angustian tanto por el tener o que se quitan la vida porque perdieron Sí. en la bolsa, qué sé Necesitamos yo. tener, pero vivir para tener Pero no vivir tiene para sentido. tener, no. Claro. ¿Qué hacer? También necesitamos nuestro quehacer, es maravilloso, Claro. ese quehacer que te realiza, que te actualiza y que significa también una forma de ver la vida. Pero Y que te hace ser, pero si te gusta. lleguemos al ser, Claro. ser por el ser. ¿Qué significa la contemplar, Contemplar. disfrutar, quedarte en silencio Jugar con tal un vez, niño. jugar con un niño o una niña Sí. que acaba de llegar Luna y estoy feliz? Bueno, Andrea Magaña, felicidades por el qué linda, programa. Andrea. Sabes que me encanta Andrea, que es una Sí. alumna tuya que me mandaste a mis cursos y ahora Sí. es alumna mía y que me Es encanta. un encanto de mujer. Te Saludos, enviamos Andrea. un abrazo, Andrea. Gracias. Amigos, es todo por hoy. Hasta mañana a las 9 con usted. Por tu compañía, hoy en nuestro programa A las 9 con usted. Gracias.